Dios continúe bendiciendo y guardando tu vida con cada uno de vosotros, la pastora Carol Viviana, en el programa En el Poder del Espíritu, perteneciente a la red de iglesias Jesús es el Maestro, con sede principal en Madrid, España. Hoy quiero compartir con cada uno de vosotros una pequeña reflexión acerca del perdón. Sí, mis hermanos, del perdón. Estuvimos hablando de las cicatrices, de las heridas, de la gratitud. Y hoy quiero hablarles acerca del perdón. Y pido a Dios que sea de gran edificación para vuestras vidas, así como también lo ha sido para la mía. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Mateo 6:14. Santo es el Señor. Y dice lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. En otra traducción nos dice: si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en los cielos, los perdonará a ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hablar acerca del perdón. El perdón. La acción de perdonar, mis hermanos, va más allá de una simple emoción. Cuando nosotros como personas perdonamos, no consiste meramente en un sentimiento de perdón que nosotros tenemos hacia los demás. Efectivamente, cuando perdonamos, se debe generar en nosotros un sentimiento de paz y armonía, porque hemos zanjado una situación que nos había provocado una herida, ¿verdad? Pero el perdón en nosotros va mucho más allá. Dios adjudica ese perdón como un mandato divino, el cual debemos obedecer. Por tanto, no se basa en la emoción, sino más bien en la obediencia hacia Dios. No perdonamos en base en lo que nos hayan hecho, sino más bien que nuestro estándar de perdón o de medir la falta que han cometido en nuestra contra se basa en el perdón que Jesús ha derramado sobre nosotros, ya que Jesús pagó el precio de todos nuestros pecados desde que nacemos hasta que morimos. Por lo cual, todas las cosas que hemos hecho en contra de Jesús, Él ya las ha pagado. Por tal motivo, Él nos exige y nos pide que perdonemos por el perdón que Él ya ha generado en nosotros. Él ha perdonado todas nuestras transgresiones. Nosotros le hemos hecho muchísimo más a Dios de lo que nos hayan podido hacer a nosotros. La cantidad de ofensas que hacemos o que hemos cometido en contra de Dios, a nosotros nunca nos las van a hacer de la misma manera o en la misma magnitud, porque nosotros nacimos siendo pecadores, prácticamente desde que tenemos uso de conciencia, fallamos a Dios. Santo es el Señor. El ser humano tiene pensamientos siempre distorsionados, malas acciones, malas actitudes constantemente. Por tal motivo, nuestras agresiones hacia Dios son mucho más graves que las que nos hacen a nosotros. A nosotros de vez en cuando de pronto nos pueden ofender, o de vez en cuando de pronto nos pueden humillar, o de vez en cuando nos pueden traicionar. Pero no es una cosa constante, más nosotros constantemente estamos fallándole a Dios. De hecho, diariamente tenemos que tener una actitud de reconocimiento de faltas, de reconocimiento de fallos delante de Dios, porque somos personas que tenemos tendencia a fallarle a Dios constantemente. Sea cual sea la ofensa que nos hayan hecho, que hayan hecho en nuestra contra, tenemos que ejercer misericordia de la misma manera que Dios la ejerce sobre cada uno de nosotros. Tenemos el deber, mis hermanos, de perdonar, porque nosotros somos los representantes de la gracia y del amor de Dios aquí en la tierra.
Porque nosotros si clamamos a Dios porque Él nos perdone nuestras faltas y nuestras agresiones, ¿quiénes somos nosotros para también no perdonar a aquellos que nos han ofendido o que nos han causado una herida o que nos hayan causado un dolor? Tanto todas nuestras acciones deben glorificar a Dios porque no existe mal alguno o pecado alguno en nuestra contra que no pueda ser perdonado. O sea, Dios perdona todas y cada una de nuestras ofensas. Por otra parte, que tengamos la capacidad de generar perdón y de perdonar todas las ofensas, a ver, no significa que aceptemos todas las ofensas. En el libro de Mateo, Jesús también, en el mismo libro de Mateo que Jesús nos habla de perdonar, en ese mismo libro Jesús nos dice que no echemos las perlas a los cerdos. Esto se refiere a algo que es de gran valor. No puede ser dado voluntariamente a personas que no aprecien esas perlas. No es que no estén al alcance de ellas, lo que sucede es que se necesita que esas perlas sean depositadas en una persona humillada y arrepentida que realmente busque ese perdón. Dios da el perdón y nos exige que demos perdón, pero se necesita una condición para recibir ese perdón, la cual es una actitud de arrepentimiento, y en nosotros debe haber una disposición total de perdonar. Pero si el agresor o quien te hizo el mal en ningún momento desea ese perdón y no te busca a ti arrepentido por lo que te ha hecho, y esa persona no desea cambiar su actitud, sino que al contrario se jacta de su agresión hacia ti y desea seguir agrediéndote y disfruta de esas agresiones en tu contra, entonces ese perdón no va a ser un efecto en él, porque esa persona sencillamente no quiere ser perdonada porque no reconoce la falta. Yo como perdonador, yo puedo generar un perdón y decir que lo he perdonado. El problema es que si la otra parte no busca ese perdón, mi perdón a él no le vale de nada, porque porque esa persona no desea mi perdón, porque aunque yo le genere el perdón, esa persona no ha entendido la transgresión hacia mí. O sea, aunque yo le diga a esa persona, yo te perdono, y esa persona muchas veces puede ocurrir que tú te le acerques a esa persona y le diga, mira, yo te perdono, y esa persona igual hasta se burle y te va a decir, pero ¿de qué? Si yo no te he hecho nada. Porque esa persona no ha entendido la transgresión que ha hecho hacia ti, no ha entendido que te ha hecho daño. Por tanto, esa persona no busca tu perdón. Por tal motivo, la gracia de Dios no llega a la vida de esa persona, porque esa persona se está jactando de haberte hecho daño y no entiende que realmente necesita ese perdón que tú le estás generando. Pero ¿qué pasa? Que hasta que esa persona no comprenda su pecado y pida perdón, no va a pasar absolutamente nada en esa persona. Tú generas perdón porque tú necesitas terminar de sanar tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Solo es posible resolver un conflicto cuando ambos en humildad preparan su corazón. O sea, tú puedes resolver ese conflicto porque tú quieres estar en paz con Dios y quieres que Dios te perdone. Así como Él perdona nuestros pecados, asimismo tú quieres que Dios te enseñe a perdonar y Dios derrama perdón sobre tu vida. Pero no tenemos esa varita mágica para que el que ha hecho la transgresión en contra nuestra también sienta que necesita el perdón de Dios. Muchas veces la gente que nos hace daño no entiende que nos ha hecho daño y por lo tanto no busca el perdón porque su entendimiento está cegado y no entiende que hubo una transgresión hacia esa otra persona y que esa transgresión causó un daño en ella, ¿verdad? La exigencia hacia nosotros no es que dejemos pasar todas las ofensas, todos los maltratos y los aceptemos. Esto no se basa en el perdón. Nosotros debemos cuidar nuestro corazón de malos deseos en contra de aquellas personas que nos faltan y no nos piden perdón. O sea, ¿qué quiero decir con esto?
que nosotros debemos cuidar nuestro corazón de todas esas personas que se jactan de hacernos daño y que jamás van a buscar nuestro perdón porque ellos no sienten, no ven que están haciendo daño. Pero nosotros lo que queremos, cuando nosotros liberamos el perdón hacia esa persona es porque nosotros queremos guardar nuestro corazón. Queremos guardar nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos practicar el perdón, ese perdón íntimo, esa sanidad interior, el cual se basa en reconocer que necesitamos perdonar porque necesitamos el perdón de Dios en nuestras vidas. Por eso dice la palabra, si perdonas las ofensas, si nosotros perdonamos las ofensas que hacen en contra de nosotros, nuestro Padre Celestial nos perdonará también. Bendito sea el nombre del Señor. Generamos perdón no tanto por lo que nos hayan hecho, sino porque somos conscientes de que necesitamos el perdón de Dios en nuestras vidas. Nosotros perdonamos para que Dios nos perdone. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es como aquella parte de la Biblia donde se presenta delante un juez aquel hombre que le debía, vamos a decirlo así, 10,000 euros y, y el juez vio que no le podía pagar y perdonó esa deuda, pero luego al salir de la presencia del juez, ese hombre se encontró con un criado de él que le debía 100 euros y no le quiso perdonar esta deuda, sino que lo maltrató y lo mandó a encerrar al calabozo. Y luego vieron los siervos del juez el acto tan denigrante que había tenido aquel hombre con aquel siervo. Le dijo el juez, yo te perdoné 10,000 euros y tú no fuiste capaz de perdonar 100. Asimismo muchas veces nos sucede en la vida, que Dios nos perdona la cantidad de faltas que cometemos en contra de Él, nos perdona día tras día, nos perdona, nos limpia, nos purifica, nos redime por medio de Jesús. Y muchas veces una persona hace una sola transgresión en nuestra contra y nuestro corazón se llena de rabia, de ira y no decide, no quiere y se niega a perdonar. Entonces es ahí donde Dios nos quiere llevar. Genera perdón porque tú tienes que ser consciente que necesitas mi perdón. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Jesús estaba en la cruz, intercedió por aquellos que se mofaban de él y le pidió al Padre que los perdonara porque no sabían lo que hacían. De esta misma manera, mis hermanos, debemos de interceder por aquellos que nos ofenden, para que puedan reconocer su falta y puedan obtener también el perdón de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pedir y otorgar el perdón se hace en obediencia a Cristo y al amor y a la gracia de nuestro Señor, nuestro amado, nuestro Creador Jesús. Santo es el Señor. Hoy oro para que Dios